Corte Interamericana de Derechos Humanos es un referente regional en la protección de la igualdad, la dignidad y la autonomía. ¿Qué ha dicho en materia de género? Sobre esto platicaremos con Dulce María Milán Rodríguez. Acompáñenme, comenzamos. Dulce María Milán Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa en Italia. Participó en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos, auspiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado en la American University, Washington College of Law. Ha prestado sus servicios profesionales en juzgados de distrito, tribunal colegiado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de Logística e Infraestructura Física de la Escuela Federal de Formación Judicial. Dulce, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, Francisco, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Es un gran gusto. El gusto es completamente nuestro de poderte tener por acá y Dulce, pues de poder seguir platicando contigo sobre la relevancia de la jurisprudencia interamericana. En esta ocasión, la jurisprudencia interamericana en materia de género. Y me gustaría comenzar nuestro diálogo preguntándote qué es lo que ha dicho, de qué trata la jurisprudencia interamericana en esta materia. Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, como lo mencionas, creo que es muy importante pues ahora abordar este tema de perspectiva de género en cuanto a la jurisprudencia, qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana al respecto. Y creo que hablar de la jurisprudencia interamericana en materia de género es hablar de un proceso histórico dentro del cual ha venido creciendo progresivamente el compromiso de la comunidad internacional, primero con la promoción y también con la protección de los derechos humanos de las mujeres. Creo que se trata de un esfuerzo por deconstruir la visión de la realidad centrada en el hombre como paradigma del ser humano, y a esta nueva herramienta de análisis es que se le ha denominado perspectiva de género. A partir de 2006, Fran, la Corte Interamericana pues comienza a decidir casos aplicando esta perspectiva de género en el análisis de presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y solicitando la aplicación, obviamente, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y estos casos pues son principalmente el más emblemático, digamos que con el que se abre paso en el 2006 en cuanto a este tema, es el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú. También tenemos los casos en los que el Estado mexicano ha sido parte, que es el caso González y otras versus México, o el caso también del campo algodonero, el caso Fernández Ortega y el caso Rosendo Cantú, así como el caso Gelmán contra Uruguay, entre otros más, Francisco. En este mismo sentido, Dulce, me gustaría preguntarte, ¿ha habido algún pronunciamiento por parte del Tribunal Regional sobre qué debemos de entender por género? Sí, la Corte justo en estos casos ha venido sentando precedentes respecto al pronunciamiento de qué es género. Y la Corte Interamericana ha sido muy enfática en señalar que la categoría de género lo ha visto o la ha delimitado como otra condición social, es decir, como una herramienta sobre la que corresponde escoger la alternativa hermenéutica más favorable a la tutela de derechos de la persona humana conforme a la aplicación del principio pro persona. En ese contexto, Dulce, me gustaría preguntarte, ¿ha habido algún tipo de pronunciamiento de la Corte Interamericana con respecto a una igualdad de género, pero que no necesariamente se vincule con la protección en específico del grupo conocido como mujeres? Hablamos, por ejemplo, de LGBT, Q+, etcétera. Sí, correcto, Francisco. Ha habido una interpretación respecto a este contexto de interseccionalidad y no precisamente hablar de género es hablar únicamente de las mujeres. Y, por ejemplo, pues tenemos el caso de Atala Rifo, ¿no? Entonces, justamente ahí la Corte Interamericana hizo un pronunciamiento, no específicamente al género de mujer, sino obviamente tomando en cuenta a la comunidad LGBTI. Y bueno, también
destacar, Francisco, por ejemplo, que en el caso también masacre de las dos R's versus Guatemala, por ejemplo, ahí pues la Corte se pronunció respecto a la falta de la debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de esa masacre de 251 personas por miembros de las Fuerzas Armadas en Guatemala, en cuyo contexto, antes de ser matadas, pues muchas niñas y mujeres desafortunadamente habrían sido violadas sexualmente y sometidas también a actos de crueldad extrema, ¿no? Y también como lo veníamos mencionando en los casos contra México, donde el Estado mexicano ha sido parte, que ha sido el de Fernández Ortega y otros, y el de Rosendo Cantú, pues bueno, ahí pues estos casos estuvieron relacionados también con los actos de violación sexual cometidos por militares en prejuicio de dos mujeres del pueblo indígena Mepa, ¿no? Y el caso Gelman versus Uruguay, que también ya lo veníamos comentando, pues se trata de la desaparición forzada y la detención arbitraria de una mujer embarazada por las fuerzas de seguridad uruguayas y argentinas. Y bueno, de esta manera y en estos casos es como la Corte Interamericana se ha venido pronunciando respecto a la perspectiva de género. Y bueno, destacando también esta parte del estudio interseccional que ha venido realizando. ¿Podremos platicar un poquito más para que también contextualizar un poco más a nuestra audiencia en qué consiste este estudio interseccional? Sí, claro que sí, Francisco. Este estudio interseccional consiste en estudiar no solo la base como tal del sexo de mujer u hombre, sino de diversas categorías que se relacionan en un caso, ¿no? Por ejemplo, la condición social, económica, en este caso si fueron menores de edad, la situación de la vulnerabilidad en cuanto a la cuestión económica, si pertenece o no a la comunidad LGBTI, en fin, entonces son diversos factores y segmentos que el juzgador o la juzgadora tienen que observar en un caso para realmente utilizar esta herramienta hermenéutica que es la perspectiva de género. Dulce, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas estamos comenzando y están viendo Escuela Judicial. Estamos platicando con Dulce María Milán Rodríguez, secretaria técnica de la Escuela Federal de Formación Judicial. Dulce, hace un momento, pues precisamente nos comentabas el nivel de desarrollo que ha tenido al interior de la Corte Interamericana, pues precisamente en la materia de género. Hablabas desde el caso del campo algodonero, ¿no? El análisis de una conducta criminal tan dolorosa como el feminicidio, y cómo ha llegado hasta casos donde el concepto ha generado también este paraguas para las disidencias sexuales, por ejemplo. Sin embargo, me gustaría que hiciéramos una brevísima pausa en este ámbito y ambiente jurídico, Dulce, y aunque tenemos el honor de que la mayoría de las personas que nos ven son personas que están muy relacionadas con el acceso y la impartición de justicia, que son abogadas y abogados, me gustaría preguntarte, y sobre todo para que las personas que no son abogadas, pues también nos contextualice, ¿no? ¿Por qué es importante conocer sobre la jurisprudencia interamericana en una materia tan específica como esta? Francisco, creo que has dado a una de las preguntas relevantes, ¿no? Y que nos ha llevado, obviamente, desde aquí, desde México, también a crear acciones de como la de crear este protocolo de actuación con perspectiva de género. Y la importancia radica, creo, en el simple hecho de que es una fuente formal de derecho mexicano desde el año 2011. Creo que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un papel central en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la contradicción de tesis 293-2011, los criterios jurisprudenciales que emite el Tribunal Interamericano pues resultan vinculantes para las juezas y los jueces nacionales al constituir una extensión, obviamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya sea que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio o no. Y en este sentido, Francisco, la jurisprudencia de la Corte Interamericana creo que viene a marcar una pauta, viene a marcar una ruta, y estas sentencias que ya las hemos venido mencionando, pues constituyen una de las fuentes primordiales para entender cuál es la utilidad práctica de dicha herramienta de la perspectiva de género, de qué forma puede ser aplicada y qué efectos conlleva cuando se implementa en lugar de los métodos tradicionales. Dulce, la Corte Interamericana y la jurisprudencia interamericana han determinado alcances y límites de los derechos, obligaciones de los estados que son parte precisamente de la Convención, y también ha señalado en algunos casos inclusive restricciones a los derechos en la materia de género. Ya nos has dado antes un panorama sobre lo que mencionamos al inicio de este bloque, que era precisamente el grado de desarrollo de la jurisprudencia. Sin embargo, podríamos ahondar un poco más en cuáles son estos alcances, cuáles son estas obligaciones y sobre todo cuáles son también algunas restricciones. Claro que sí, Francisco. A ver, yo creo que primero hay que partir de un hecho, y justo hablaba de esta sentencia que fue el parteaguas en cuanto a la introducción de la perspectiva de género en la jurisprudencia interamericana. Entonces, partir de ahí, o sea, del primer episodio de inclusión de la perspectiva de género en una sentencia de fondo de la Corte Interamericana, pues se remonta a finales del 2006, que ya lo comentaba, ¿no? Con el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú. Antes de esa fecha, la Corte se había pronunciado sobre cuestiones pertinentes a los derechos de las mujeres, pero únicamente en el marco de su competencia consultiva. Por ello, la importancia de hacer énfasis que a partir de este año es que cuando se empieza a introducir esta perspectiva en la jurisprudencia. Ahora bien, sobre el contenido y alcance de los derechos, podemos decir que, en palabras del entonces juez Sergio García Ramírez, en el voto razonado que justamente emitió en este caso emblemático, pues imputó el retraso de la Corte en tratar temas relacionados con los derechos de la mujer. En términos generales, diría yo que el trabajo de la Corte Interamericana al principio fue reticente en cuanto a la transmisión de casos de violaciones por razón de género, ya que sí se presentaron algunos casos en los cuales se hubiera aprovechado la ocasión para enriquecer su desarrollo argumentativo y a través de la incorporación de consideraciones basadas en el género e irse pronunciando al respecto. Por ejemplo, en los casos de Loaiza Tamayo versus Perú y en el de Maritza Urrutia versus Guatemala, creo que ahí hubieran sido igual grandes oportunidades para que la Corte se pronunciara al respecto. En conclusión, Francisco, creo que esta adopción de la perspectiva de género en la jurisprudencia interamericana ha sido progresivo, quedando, creo que en manos de los estados, pues cumplir con su obligación internacional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas mediante la modificación del marco normativo para derogar las restricciones a los derechos que continúan vigentes y que lo podemos observar incluso en nuestro propio ordenamiento jurídico, así como la aplicación del que proteja en mejor y mayor medida pues los derechos de las personas. Y me gustaría entonces regresar a la primera pregunta de este bloque, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia de conocer esta materia? Y me parece que esto que estás mencionando y este camino que nos estás describiendo, pues también ahonda un poco más en esta respuesta. Y es que precisamente la Corte Interamericana, a pesar inclusive de este retraso que llega hasta 2006, se establece y se sigue estableciendo también como una guía, como un horizonte y como una forma también de seguir avanzando hacia criterios de una región en la que México vive y comparte realidades culturales con otros países. Dulce, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a ver la reseña de un libro que habla sobre la presunción de inocencia desde la perspectiva del derecho probatorio. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos.
Conoce la importancia de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario a través de la obra La presunción de inocencia, perspectiva desde el derecho probatorio y los derechos humanos. Libro que analiza el tema a partir de los aportes doctrinales y la jurisprudencia de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido y Estrasburgo. Aborda las teorías sobre la limitación de la presunción de inocencia desde un enfoque histórico. Examina los fundamentos y el alcance de este derecho. Detalla la importancia de proteger la libertad individual mediante una revisión completa, comparada y sistemática, y profundiza sobre los conceptos de inocencia, prueba, carga probatoria, proporcionalidad y delito. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Dulce, hace un momento nos platicabas precisamente que, bueno, en primera que desde el 2011 es una fuente formal de derecho mexicano la jurisprudencia interamericana. En segundo momento, cómo ha sido este desarrollo en la materia de género en el Tribunal Regional. Y en ese contexto me gustaría preguntarte, como obligaciones que son también, o criterios que son obligatorios para el Estado mexicano, ¿cómo va México en el cumplimiento de las determinaciones de la Corte Interamericana? ¿En qué hemos avanzado, en tu opinión? Pero sobre todo me gustaría conocer qué nos urge atender. Sí, Francisco, creo que realmente ha sido progresiva esta recepción a partir, pues, de todo este cambio paradigmático dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, constitucional propiamente. Sin embargo, creo que nos hace falta, ¿no? A ver, la situación de la comunidad LGBTI, también de las mujeres en México, sigue siendo preocupante al día de hoy, y aún y cuando se han venido emitiendo estas sentencias de la Corte Interamericana hacia el Estado mexicano, pero aún sigue siendo preocupante, porque hay un tema ahí y que me gustaría abordar, Francisco, que es el tema de las reparaciones, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el Estado mexicano? ¿Qué estamos haciendo desde este ámbito jurídico en cuanto a las reparaciones, que también es un tema que ha destacado la Corte Interamericana? Y bueno, hay que tener en cuenta que, pues, realmente esta recepción de la perspectiva de género de la Corte Interamericana, es decir, de este ámbito internacional al ámbito jurídico interno, pues ha sido realmente reciente. Tan solo en el 94 se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, y fue ratificada por nuestro país apenas en el 98, ¿no? Entonces, realmente ha sido reciente, ¿no? Paulatina y progresiva esta incorporación. Y de cara hacia lo que vislumbramos, Francisco, yo creo que resulta importante que nos apropiemos de esta herramienta de análisis para la decisión de casos sometidos a los órganos jurisdiccionales. Y respecto al tema de reparaciones, que ahora lo comentaba y que creo que quizás ahí es donde también nos pueda estar haciendo falta más acción por parte del Estado mexicano, pues bueno, al respecto la Corte ha sido muy enfática en indicar que las medidas de reparación deben de tener una vocación transformadora para tener ese efecto también correctivo y no solo restitutivo. En consecuencia, creo que las medidas de reparación, y hacia eso vamos, al momento de cumplir con lo que nos ha pedido la Corte Interamericana a través de estas sentencias que ha dictado en contra del Estado mexicano, pues es de que las medidas de reparación deben ser garantía de no repetición, y creo que como país hacia ello debemos de caminar desde las acciones de todas las autoridades mexicanas hasta los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y demás. Creo que debemos de tener como muy, muy claro y en nuestra visión que no debemos de repetir todo esto que ha venido pasando y que ha sido objeto de sentencias de esta Corte Interamericana.
Y me gusta mucho plantear dos cosas que me vienen a la cabeza con esto que nos estás diciendo. Lo primero es que las obligaciones de la Corte que establece la jurisprudencia interamericana son para el Estado en su conjunto, no para un poder de la Unión, no para una autoridad local en específico, son para el Estado en su conjunto. Las reparaciones, por lo tanto, como bien lo mencionas y como nos das claves para entenderlas, pues son efectivamente acciones concertadas en los 3 niveles de gobierno y por parte de todas las autoridades que los conforman. No es una cuestión exclusiva del Poder Judicial o del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, sino es una cuestión integral del Estado mexicano. Un segundo elemento, y es precisamente que me viene a la cabeza esta obra de Charles Epp, que se llama Los derechos a escena, ¿no? Y precisamente la idea es cómo las condiciones de autoridad de un tribunal generan estructuras de sostén a las denuncias sociales, a las demandas de la ciudadanía. Y precisamente la forma en la que lo estás mencionando, si bien es cierto que esto comienza a construirse con la seriedad que ahora conocemos desde 2006, también es cierto que los conflictos sociales, las violaciones a derechos humanos, el trato diferenciado histórico ha tenido cada vez más escena y cada vez más aparición en la escena pública por los movimientos feministas y que nos han ido mostrando precisamente que en el 2006 lo que pensábamos que era una acción de reparación y de no repetición, pues en realidad se queda corto, ¿no? Un ejemplo es única y exclusivamente que pensábamos que el feminicidio era una cuestión que estaba presente en Ciudad Juárez y no un fenómeno lamentablemente nacional y tristemente global. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Dulce, ¿cuáles vislumbras que son los siguientes desarrollos en esta materia por parte de la jurisprudencia interamericana? Sí, Francisco, yo creo que lo que vislumbro desde esta parte es el tomar conciencia. Creo que eso es lo más importante. El tomar conciencia desde todos los niveles y segmentos de la sociedad mexicana, de los poderes que integran el Estado mexicano, es tomar una conciencia, una empatía también, una empatía humana y una conciencia jurídica de cada uno de estos elementos que se han ido presentando en la sociedad y que es importante erradicar. Y creo que la erradicación de esto o tratar de bajar los niveles de violencia y demás hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBTI, radica principalmente en apropiarnos, como bien lo venía diciendo desde un principio, apropiarnos de esta herramienta, sobre todo las personas que están frente a órganos jurisdiccionales de esta herramienta. Por ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido este importante protocolo de actuación en materia de perspectiva de género para entonces realizar ciertas acciones que nos lleven a erradicar esta violencia. Y algunas de las acciones que también nos señala este protocolo, pues es evitar cualquier visión estereotipada o prejuiciosa al momento de analizar los hechos del caso, de la valoración de las pruebas. También las autoridades tienen la obligación de investigar ex oficio la posible presencia de razones de género en un acto de violencia contra una mujer. También es importante que se reconozcan los distintos niveles de discriminación por factores adicionales. Y probablemente justo por eso, esos nuestros siguientes o nuestro desarrollo, lo que continuaría es garantizar y darle más elementos y más herramientas pedagógicas a estas decisiones. Dulce, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves tan específicas que nos permiten entender esta materia. Al contrario, gracias a ustedes, Francisco. Dulce María Milán Rodríguez, secretaria técnica en la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.